Hola, en este segundo vídeo sobre los alquenos vamos a ver la estructura de los mismos. En química orgánica conviene conocer cómo es la estructura de las diferentes moléculas orgánicas que se estudian. Así, por ejemplo, los alquenos, voy a elegir el alqueno más sencillo, el eteno, CH2 doble enlace CH2. Lo primero que debemos saber es que es una molécula plana. Los alquenos son moléculas planas. La voy a dibujar en el espacio. Los carbonos y los hidrógenos que parten de esos carbonos se sitúan en el mismo plano. Por ejemplo, aquí el eteno está dibujado en el plano de la pizarra. También lo podemos girar y pintarlo en un plano perpendicular. Los hidrógenos que tengo en estas posiciones los voy a poner hacia el fondo de la pizarra, hago un giro de 90 grados, de manera que esos hidrógenos quedan hacia el fondo, y los otros, los que están colocados hacia abajo, van a quedar hacia nosotros. El alqueno sigue siendo plano, aunque en este caso está dibujado en el plano perpendicular. Los alquenos son planos porque sus carbonos presentan una hibridación sp2. Presentan hibridación sp2. La hibridación sp2 proviene de hibridar los orbitales del carbono 2s y dos de los orbitales p, solamente dos de ellos. Este y este, por ejemplo, formarían los híbridos sp2, quedando un orbital sin hibridar que se dice que queda puro, que es un orbital p puro. Los híbridos sp2 nos generan enlace sigma y el orbital que no ha hibridado genera el enlace pi. De manera que en un alqueno uno de los enlaces del doble enlace es sigma y el otro es un enlace pi. Los enlaces entre el carbono y los hidrógenos son sigma. Por tanto, vemos que se genera por parte de cada carbono, se generan tres enlaces sigma y un enlace pi, que corresponden a los tres híbridos sp2 y al orbital p puro que no ha hibridado. Bien, los ángulos de enlace en un alqueno son aproximadamente de 120 grados. Estos ángulos entre el enlace doble y el simple, entre los simples y aquí igual entre simple y doble, aproximadamente son de 120. Aunque el par enlazante doble, los pares enlazantes dobles generan unas repulsiones debido a su mayor densidad electrónica con los simples que los simples entre ellos, y eso hace que este ángulo disminuya algo con respecto a 120 y los ángulos entre el par doble y el simple sean algo superiores a 120. Pero bueno, no son diferencias importantes y podemos dejarlo en una molécula trigonal plana con la geometría en torno al carbono, me refiero, es trigonal plana con ángulos aproximados de 120 grados. Bien, no merece mucho la pena quizá hablar más de ello, pero podemos dibujar un pequeño diagrama con los híbridos de cada carbono y el orbital p que no ha hibridado. Por ejemplo, el carbono presenta tres híbridos sp2, que son estos orbitales que dibujo aquí, un híbrido sp2, otro lo voy a pintar perpendicular a la pizarra, voy a pintarlo así con línea trazos, intentando indicar que va hacia el fondo de la pantalla, y este, que lo pinto así un poco más grueso, vendría hacia nosotros. Intento dibujarlo perpendicular, como lo tengo aquí pintado. De esa forma, estos tres híbridos sp2 van a solapar dos de ellos con los 1s del hidrógeno, formando los enlaces sigma carbono-hidrógeno, y el otro híbrido sp2 solapa con el híbrido sp2 del otro carbono, que a su vez tiene otros dos híbridos más, uno hacia el fondo de la pantalla y el otro saliendo hacia nosotros, que solapan con los 1s de los hidrógenos, 1s y 1s de los átomos de hidrógeno, y así se forman los enlaces sigma que tengo aquí dibujados. Estos tres sigma se forman de esa manera, y después quedan unos orbitales p puros que estarían situados en el plano de la pizarra, uno en cada carbono. Este es un orbital p que no ha hibridado, y aquí tengo otro orbital p que tampoco ha hibridado y que solapan lateralmente formando el enlace pi. El solapamiento tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo forma el enlace pi. No son dos enlaces pi, sino un solo enlace pi, y esa es la estructura que presenta un alqueno con su enlace sigma. Bueno, ahora va a ser el de abajo el sigma, su enlace pi y sus enlaces sigma con los 4 hidrógenos, 2 de cada carbono.
Esa es la estructura que tiene un alqueno. Debemos tener un cierto cuidado cuando dibujamos un alqueno. Por ejemplo, una situación en la que podemos meter la pata de forma importante es si tenemos un ciclo hexano, por ejemplo, un ciclo hexeno, y aquí colocamos con cuñas y líneas a trazos algún grupo. Esto es incorrecto. Debemos evitarlo a toda costa, porque si el ciclo está en el plano de la pantalla, los carbonos sp2 están en el plano y estos sustituyentes no pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Esto es incorrecto y da muy mala sensación cuando se ve, por tanto debe evitarse. Siempre grupos que van sobre un doble enlace tienen que ir situados en el plano en el que está dibujado el ciclo. Es verdad que grupos que estén situados en otros carbonos que no sean sp2 no tienen problema en ir hacia adelante o al fondo. Aquí en estas posiciones los metilos podrían ir hacia adelante o hacia el fondo, pero estos que tengo aquí deben ir en el plano del ciclo. Es importante eso. El hecho de que yo dibuje el alqueno de esta forma con cuñas y líneas a trazos no contradice a la planaridad que estamos comentando, puesto que se sitúa en un plano, todo en un plano, aunque perpendicular a la pantalla, mientras que aquí está en el plano de la pantalla. Sobre todo esas ideas son muy importantes en orgánica para no dibujar las moléculas de forma incorrecta. Bueno, eso es todo con respecto a la estructura de los alquenos, y en el próximo vídeo vamos a ver cómo se obtienen, cómo se sintetizan los alquenos mediante las famosas reacciones de eliminación E1, E2. La E2 es más general y la E1 pues participa principalmente en la deshidratación de los alcoholes, que es un método importante para preparar alquenos.